Arrancamos este lunes 25 de noviembre, como de costumbre, con los titulares que nos deja un fin de semana cargado de mucha información, con muchos temas de interés nacionales e internacionales para todos ustedes y, por supuesto, el disfrute de cada uno de nosotros. Hoy, en este lunes, amanecemos con los temas de este fin de semana. El reelecto presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, delineó el rumbo que va a seguir la organización política tras la conclusión de su congreso. Reinaldo Pared Pérez dijo que se van a afianzar en la transparencia, la modernización y el compromiso con las demandas sociales como pilares fundamentales para el futuro de su organización política. Nos vamos a la frontera y al Ejército Nacional, el cual detuvo 4 hombres. Eso incluye un segundo teniente retirado de la Policía Nacional por tráfico de indocumentados. Las detenciones se llevaron a cabo en un operativo realizado en diferentes provincias del país. En la comunidad de Martín García, en Montecristi, fue detenido un haitiano identificado como Lico Pie, de 30 años de edad, quien guiaba a 11 indocumentados por una zona boscosa, además de que presuntamente se le confiscaron armas de las caseras, de las denominadas chilenas, y una cápsula para la misma. Este tipo de detenciones es importante, su ejecución, su información para que la sociedad ahora sea vigilante del proceso y, por supuesto, la continuidad ahora de todo el tema que tiene que ver con enjuiciar y a quien convenga o a quien toque, pues, renacionalizar, deportar a su país. Hoy, que se conmemora 25 de noviembre del 2024, el Día de la No Violencia contra la Mujer, las cifras de agresiones son desalentadoras en el país. En lo que va de año, al menos 62 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, dejando a 46 niños en la orfandad, según revela la Fundación Vidas Sin Violencia y su presidenta, la licenciada Yanira Fonder. Estas estadísticas hay que ver si son las que cotejan las organizaciones oficiales. A veces hay alguna diferencia de criterio, pero no deja de ser una cifra terrible, horrenda, para la contabilidad macabra, brutal de la muerte, sobre todo de mujeres a manos de parejas y exparejas. Entre las víctimas, agrega la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, hay 9 adolescentes, lo cual duplica el orden del problema, no solo de la violencia del hombre contra la mujer, que incluso es su pareja, sino también en aquellos casos donde hombres mayores de edad casi siempre pues deciden iniciar vida en pareja con adolescentes y menores de edad, en franca violación a la ley y complicidad muchas veces del grupo social que está cerca alrededor de las víctimas. Este día domingo vimos a miles de personas de la Iglesia Católica del Gran Santo Domingo y Santiago en la caminata Un Paso por mi Familia, una actividad que buscaba promover unidad y fortalecimiento de valores familiares en la sociedad. Esto se conecta con lo anterior porque la falta de valores, porque los valores se aprenden por instrucción y por ejemplo. Cuando no hay una instrucción de vida de estos valores, pero tampoco hay un ejemplo vivo de ellos, se hace muy difícil que el tejido social más joven los instale en su criterio y su comportamiento. De todos modos, a los grupos conservadores de la sociedad siempre le decimos, nos sentimos parte de ellos en algunos aspectos, que es importante reavivar sus actividades. No se gana la guerra cultural sin propuesta cultural. Y tiene que haber propuesta cultural para que pueda haber batalla cultural con lo que ellos entienden son malas influencias. Bueno, hay que proponer las que creemos son buenas. Falleció lamentablemente este fin de semana en un hospital de Atlanta Ricardo Jacobo Carti, Rico Carti, uno de los más grandes atletas dominicanos de todos los tiempos y uno de los primeros jugadores dominicanos de béisbol producidos y entrenados en la República Dominicana en firmar al profesionalismo, en llegar al béisbol de las mayores, pero no solamente eso, sino también en destacarse con una labor extraordinaria. Ofensivamente, su bate siempre habló por él, y no porque él hablara poco, era un hombre muy dado a hablar y a sus historias y a sus narraciones. Era un individuo con un temperamento en su momento importante, contestatario, una persona que hacía muchas historias, tenía una narrativa extraordinaria, bastante particular, y que se convirtió a lo largo de los años, se fue convirtiendo en uno de los personajes más queridos de la pelota dominicana en general y de la pelota dominicana en Grandes Ligas. Su título de bateo de 1970 sigue siendo el promedio de bateo más alto de la historia de un dominicano en Grandes Ligas, con 3.66. En la pelota invernal dominicana podría ser el mejor de la historia, tal vez, está en el debate. Carti fue el líder jonronero al momento de retirarse de la historia de nuestro béisbol, así como también en muchos otros departamentos, y jugó con los 4 equipos clásicos, los 4 que existían antes de la expansión. Comenzó con Estrellas, pasó a los Leones, pasó a las Águilas y finalizó con el conjunto de los Tigres, y con los 4 tuvo actuaciones destacadísimas. Así de bueno fue Rico
para los que no lo saben, superó enfermedades, superó situaciones terribles, superó lesiones difíciles y superó también situaciones personales difíciles como violencia policial en algún momento en los Estados Unidos, superó muchas circunstancias y definitivamente se nos fue un hombre que dio todo en el terreno de juego. Intentó ser líder político en su pueblo, fue candidato a la alcaldía de San Pedro cuando todavía no estaba de moda que figuras o los hoy llamados influencers participaran en la política dominicana. Rico en esa época fue candidato a alcalde de su ciudad natal, San Pedro de Macorís, de la que siempre tuvo el cariño de muchísima gente. Y bueno, definitivamente todos nos tendremos que marchar. La vida de Rico creo que fue larga, fructífera, y de la que pudieron disfrutar sin duda sus seguidores y sus familiares. Paz a su alma, conformidad a quienes le acompañaron en la parte final de su vida, en toda su vida, y la admiración de su legado, de su enorme legado dentro del campo de juego y de su impacto en la vida de muchos otros. Hasta siempre, Rico, y vuela muy alto. En las internacionales, Donald Trump completó la elección de su gabinete. Brooke Rollins será la secretaria de Agricultura. Se cerró ya el proceso de nombramiento bastante rápido, uno de los más rápidos que se recuerda de presidentes electos norteamericanos. No hay muchos secretos con esta rapidez. La señora Rollins es una destacada miembro del grupo American First, que es una agrupación conservadora que promueve una agenda nacionalista. Habrá que ver entonces cómo inciden estas visiones dentro del aspecto de la producción de los Estados Unidos y de sus compromisos en sus acuerdos de libre comercio con respecto a respetar las condiciones de los mismos, no caer en las políticas proteccionistas que puedan violentar esos acuerdos, pero ante todo va a ser importante para mucha gente que quiere ver un Estados Unidos que vuelva a maximizar aspectos de su producción. Migrantes en la frontera de México luchan a contrarreloj por una cita de asilo en los Estados Unidos con el llamado CBP One, la aplicación de las oficinas de aduanas y protección fronteriza, antes de que llegue Trump a la Casa Blanca. Malas noticias para quienes organizan estas cosas. La política fronteriza y de migración, sobre todo en la frontera sur de esta administración demócrata, ha sido bastante agresiva. Y ha tenido que hacerlo sobre todo en la parte final para corregir unos niveles tal vez de apertura y de expansión que ellos mismos saben que se excedieron, sobre todo en la primera etapa de este gobierno, y que ha generado otra vez números importantes en materia de deportaciones. Así que va a ser un poquito difícil, creo, que esta gente pueda cumplir su propósito, como las otras famosas caravanas que se han hecho, que son más prensa y videos que posibilidad de tener éxito real en la entrada organizada o desorganizada a los territorios de los Estados Unidos de América. Nos vamos con la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, se mostró satisfecho, dice él, por el acuerdo alcanzado en la COP29 de Bakú, capital de Azerbaiyán, con el cual los países ricos se promovieron a pagar $300 mil millones al mundo en desarrollo para costear la acción climática. Esto hay que verlo, En estos encuentros se promete de todo. Es una feria, es un brindis al aire, un brindis al sol de promesas. Hay que ver cuántas se cumplen. Si este señor, que es un bluff enorme, dice que está satisfecho, desconfíe, créame, con respecto a esta promesa y a esta cifra. La República Oriental del Uruguay, nuestra hermana nación del Cono Sur, tiene nuevo presidente electo. Es Yamandu Orsi, del Frente Amplio, que retorna al poder después del gobierno de la calle Pou. Ganaron los comicios en la segunda vuelta en el balotaje de las elecciones nacionales. Junto a su compañera de boleta, Carolina Cose, le ganaron al Partido Nacional Álvaro Delgado, que también llevaba una candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll. Las principales casas encuestadoras del país habían emitido sus proyecciones sobre las bases de los primeros votos que salieron, y en todo momento creo que había un consenso de que Orsi era pues el candidato a vencer. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, cree que hay fuertes posibilidades de que se ponga fin a la guerra en 2025 una vez Donald Trump llegue al país, aunque dice la guerra va a terminar cuando Rusia quiera terminarla, pero evidentemente sabe que una posición más firme de los Estados Unidos va a tener una enorme influencia. Y nosotros decimos y agregamos, ojalá que cuando esto ocurra sean las mejores condiciones para el país invadido, el agredido, el que tiene su soberanía hoy recortada, el que ha sido precisamente atacado por un país más poderoso. Lo decimos porque hay narrativas que pretenden hacer olvidar este hecho e invertir el fardo, ¿no?, de las acciones cometidas en esta nación. Miren, señores, primero que nada destacar, sí, hoy es el Día Internacional de la Violencia, todas las actividades que hoy se harán. Sin embargo, vamos a estar claros, nos vuelve a encontrar un día como este, como otros días
de la mujer u otros días de conmemoración similar, sin una política pública que realmente pueda decirse haya sido efectiva en términos de la disminución del fenómeno de el hombre violento contra la mujer, esencialmente su pareja, los feminicidios, la ocurrencia histórica y la prevalecencia de la idea del hombre que no está en capacidad de entender ni comprender el rompimiento, el quiebre de la relación amorosa unilateral, la que se puede dar y se debe dar cuando una de las dos partes, el hombre o la mujer, lo decide. Una cultura cavernaria, machista, que permite y celebra la promiscuidad sexual masculina, la proliferación de relaciones del hombre como eje, pero que no perdona y que intenta cobrar con sangre y violencia cuando la conducta sexual es similar, es libre, es abierta, es libérrima o libertina, si usted quiere, por parte de la mujer. Cuando esto ocurre, pues las consecuencias lamentablemente las hemos visto, el rastro de sangre está ahí. Hay un problema de negación también de la situación que muchos sectores todavía tienen. Hay un problema de aceptación de que tiene que haber un desmonte de cierta cultura. Esta cultura de desmonte de ese machismo cavernario no pasa por derribar ni olvidar valores tradicionales, más bien lo contrario. Uno de los valores tradicionales, incluso en las naciones que se consideran cristianas, es el trato a la mujer, decía la Biblia, como un vaso más débil, aunque esto pudiera ser quizás un poquito contrario al mensaje de igualdad, la idea de que el hombre debe, sabiendo su superioridad en la fuerza física, la superioridad en el manejo de los puños, en el manejo de la fuerza que puede ser letal, entonces debe este valor tradicional establecerse en defensa precisamente de la libertad y la dignidad de la mujer. No existe defensoría posible basada en ningún concepto de valores ni tradicionales ni modernos para esta situación que tenemos. Penosamente, hemos decidido correr el paso de países fracasados en esta política. Nos hemos ido por el lado de crear instituciones, crear cada vez más modelos institucionales, más normativas y políticas de seminarios, cuando lo que debimos haber hecho hace mucho era insertar todas las políticas de este campo en la educación temprana, en la formación en el aula, en la capacitación dentro de empresas, instituciones públicas y privadas para evitar la cultura de acoso, el acoso laboral del que tantas mujeres son víctimas precisamente por su situación también de ser muchas veces atractivas a hombres que no entienden un no por respuesta y que pretenden utilizar su condición de privilegio, jerarquía dentro de los trabajos para ese acoso que va desde el piropo no deseado, pasando por el intento de poner la mano donde no se debe, de intentar a veces amenazar, llevar al chantaje del trabajo, del salario, del puesto y, por qué no, de la propia seguridad, integridad física a la persona que es la víctima, casi siempre una mujer. Así que definitivamente esto no nos llega en un momento donde nos podemos sentir muy orgullosos de los resultados sobre el terreno de juego. Así que a racionalizar algún día las políticas que de verdad han dado resultados y ir a los países, incluso América Latina, que tienen mejores resultados y ver qué cosas han ocurrido en ese sentido que pudieran elevar pues nuestro rendimiento social en ese aspecto. Miren, señores, este lunes y este mes de noviembre está culminando y uno de los temas más importantes de interés es precisamente el proselitismo político que, disimulado o no, para mucha gente a destiempo, o tal vez no, porque tan pronto se dice que es a destiempo, hay quienes dicen y tienen razón, existen libertades que impiden el hecho de que alguien pueda hacer reuniones, buscar asociación a través de visitas privadas dentro de lugares cerrados. Esto forma parte de una libertad política que nadie puede detener, y lo que sí puede de alguna manera regularse, tratar de detenerse, es quizás el hecho de que se puedan hacer exposiciones a nivel público y un proselitismo que a veces se hace de manera, digamos, disimulada, ¿no? Por parte de mucha gente que aspira a la presidencia. En el año 2028 tendrá que haber un nuevo presidente. Lo impide la Constitución, tanto la Constitución previa a esta modificación y esta que está modificada, pues se supone que debe impedirlo con mucho más fuerza. Esto ha provocado sin dudas un incremento de las apetencias del partido de gobierno, lo cual, hay que decirlo, suele ser normal en los partidos en el poder cuando quien está, el incumbente de la Casa de Gobierno, en este caso el presidente Abinader, ha dicho y ha ratificado que no va a aspirar y no puede aspirar a un nuevo mandato consecutivo. La oposición está en su proceso
un Partido de la Liberación Dominicana que está en un proceso de reconstrucción, que se divide entre dos aguas, entre quienes pedían la renovación completa de los cuadros dirigenciales y entre quienes han entendido que ese proceso pues no se puede dar sin respetar algo de lo tradicional. Y ahí está el presidente Medina, es presidente, es líder, es el hombre más influyente de este partido. La elección de las autoridades claramente tiene su mano, tiene su sello y está comprendida alrededor de personas que le son de su eterna confianza. O sea que allí pasará más o menos también lo que parecería pudiera serle satisfactorio. La Fuerza del Pueblo vive un momento de escarceo interno, que yo entiendo un poquito, no creo que sea exagerado algo, creo que las condiciones actualmente son de promover a un liderazgo joven que algún día tendrá que relevar al liderazgo tradicional, un liderazgo tradicional que yo creo que se siente seguro, que me parece se sabe, es seguro alrededor del presidente Fernández, pero que tiene gente que le genera alguna incomodidad, yo creo que un poquito exagerada, que saque la cabeza, incluso su propio hijo biológico, pero más que su hijo biológico, un líder que ha hecho camino al andar y que está haciendo su propio camino, como es el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que me parece que tiene marca propia y que comienza a desarrollarla, a tener ciertamente pues sus propias maneras de responder y de pensar y a generar su liderazgo propio, y eso es natural que a veces a los que son más seguidores del líder tradicional pues pueda molestarle. Ese escarceo es real, existe la molestia, lo que yo no creo que exista entre ambos, los niveles de división que mucha gente pues está pensando dentro de su mente. En el caso del partido de gobierno pasa algo muy claro y que es el propósito ciertamente de nuestro señalamiento y comentario. En la política tradicional es un pecado cuando se es oficialista y se es del oficialismo y se es parte del tren oficialista, aspirar sin realizar. Y ahí es donde radica una parte del dilema de mucha de la gente que está pretendiendo en estos momentos dar el salto a contendor desde ya de una nominación presidencial que será difícil, cerrada, y que tiene sus favoritos también, hay que decirlo. No se puede en el oficialismo aspirar sin realizar. De la misma manera que en oposición es difícil aspirar sin, de alguna manera, promover algo nuevo, sin tener un discurso propositivo. En oposición no se puede aspirar sin proponer, o no se debe. Es un discurso que tiene que estar de la mano de quienes desde esa postura aspiran a retomar el poder, si alguna vez lo han tenido, o a alcanzarlo por primera vez, si ha sido el caso. Y en el oficialismo, la aspiración sin realizaciones es un pecado mortal. Y en estos momentos existe la preocupación en buena parte del país, y yo diría que también dentro de ese oficialismo, de que mucha gente está, como dicen en el campo de Francis, está enamorado solo, aspira a la presidencia porque su entorno le ha dicho que se ve muy bien, porque las fotos que le suben a las redes sociales se ven muy bien, porque sus community managers y comunicadores digitales, como decía Otoniel el viernes, a veces son muy buenos y tal vez colocan las fotos y los eslogans, y mucha gente se cree a veces que ese aplauso de quienes están obligados a aplaudirme es el aplauso de aquellos a quienes tengo que convencer de aplaudir mi propuesta, mi liderazgo, mis realizaciones. Mientras tanto, en el año 2024, faltando muchísimo todavía por definirse, tengan cuidado quienes están enamorados solos de sí mismos y quienes están aspirando sin realizar, porque podrían estarse convirtiendo en un grave problema para esta administración, esta segunda administración del presidente Abinader que apenas está arrancando. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos estaremos de lleno entrando con nuestros compañeros en esta ronda de comentarios de este día, abarcando todos los temas de interés. Tenemos nuestra entrevista central del día de hoy muy interesante, será muy interesante sin dudas, y por supuesto todos los temas de interés para los dominicanos de aquí y de allá. Llévatelo, Francis.